Está con nosotros Francisco Briones. Él fue director del Servicio de Rentas Internas y es un analista, un comentarista justamente de estos asuntos que tienen que ver con la administración, con la economía, con el funcionamiento del Estado, en fin. Gracias, Francisco, entonces, por acompañarnos, por estar en la señal de nuestra emisora para todo el Ecuador. ¿Cuál podría ser una primera reflexión que nos pueda compartir sobre la decisión del gobierno del presidente Noboa? Buenas tardes, le escuchamos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Un gusto volverte a ver. También a través tuyo y tu programa saludo a todos los quiteños, los ecuatorianos que nos escuchan. Mira, es importante destacar este primer paso que ha dado el presidente Daniel Noboa para empezar este proceso de readecuación, de reajuste y de reducción del Estado, lo cual es positivo. Lo que viene por delante quizás va a ser lo más complejo y lo que me parece que es importante destacar es que lo que ha hecho el presidente Noboa es ejecutar, digamos, accionar y dar una instrucción a sus miembros de gabinete que empiecen a trabajar para realizar las fusiones, porque todo esto tiene un proceso dentro de lo legal, tiene un proceso que se debe seguir y quizás no todas estas fusiones que ha él dispuesto quizás podrán ser ejecutadas tan fácilmente, algunas serán quizás un poco más rápidas y fáciles que otras, pero seguramente habrán unas y hay unas que van a demandar quizás cambios legales, cambios constitucionales, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque lo que ha dispuesto el presidente Noboa es prácticamente ha dado una disposición, una orden, y que luego, digo yo, lo que hay que precautelar y cuidar es que los ministros y el gabinete efectivamente lo vayan a ejecutar y lo vayan a hacer. Ahora, Francisco, el gran problema es esto que hemos hablado durante muchísimos años y es el Estado, el gobierno obeso. La estructura de gobierno es muy compleja, tiene una cantidad de dependencias, de unidades, de secretarías, de empresas públicas, en fin. O sea, esta condición de obeso que tiene el gobierno y la estructura pública o estatal. Entonces, las condiciones del país, las circunstancias de producción, de productividad, de trabajo, de eficiencia, incluso de bienestar, tienen este gran muro, este gran dique que impide que las cosas puedan fluir y que puedan llevarse adelante actividades productivas, de negocios, de cosas. ¿Cómo ver el Estado, lo público, Francisco, y lo privado, lo que hacemos las personas que estamos caminando en las calles de este momento, por favor? Mira, la presencia del Estado es fundamental, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, para aquellos quienes necesitan un apoyo, para aquellos que necesitan una ayuda para solventar sus necesidades y sus gastos de medicina, de salud, de educación, inclusive uno de los temas más relevantes para el Ecuador hoy en día, que es la seguridad. Y esos servicios públicos deben ser garantizados, sobre todo para esa población, y debe ser garantizado con calidad, que es lo que no hemos tenido en el Ecuador. No estamos asegurando que la población que más necesita la salud y la educación pública, los servicios públicos en general, tengan acceso en primer lugar y que luego que tengan el acceso tengan un buen y gran servicio. El acceso actualmente está solamente garantizado en las leyes, en el papel, pero no está realmente garantizado en la vida real. Y es hacia allá donde tenemos que ir. Y quizás en los últimos años se introdujo el Estado a muchas actividades de las cuales no debió haber estado. Y este, como digo, es un gran primer paso para, sobre todo, empezar a dar una señal que es importante, me parece, tanto a la interna del Estado como hacia la externa del Estado. A la interna es empezar a dar esa señal de que, oye, no hay aquí funcionario público que sea eterno y que por esa condición que cree que es más ventajosa que la de las autoridades, que la del ministro, que el gobierno de turno, que quizás es transitorio, entonces se transforme en un elemento de bloqueo, de corrupción o de manto de protección que usan para quizás, no en todos los casos, pero sí en bastantes, no dar paso a las iniciativas que quiere un gobierno tener desde sus autoridades, ¿verdad? Entonces, sí, eso a la interna creo que sí es un buen mensaje. También es un buen mensaje a la interna de que el que no es productivo, el que no hace las cosas como debe hacer, tiene que irse, porque lo que he sabido y he conocido con este recorte de personal que está haciendo el Estado, no solo está atacando a aquellos que tienen contrato ocasional, que digamos es mucho más fácil hacerlo, mucho más rápido, sino también a personas y perfiles que
tienen muchos años en la institución y que inclusive son funcionarios de carrera y que tienen un contrato y una partida ya vigente y activa, ¿no? Entonces, siendo que esto está alcanzando a todos tipos de funcionarios, creo que a la interna va a dar un mensaje duro, está ocasionando muchas reacciones y va a obligar al Estado de alguna manera o a los funcionarios públicos a ser un poco más productivos. Y hacia afuera, que es lo que tú mencionas, el sector privado, también es importante la señal. La señal ahí es que el Estado, las autoridades, el presidente ha dispuesto a ejecutar una acción con miras a reducir el gasto público, con miras a reducir la necesidad de financiamiento que tiene el Estado, y que eso en el camino se va a traducir, ojalá, en una menor carga que esté continuamente aumentando sobre los contribuyentes, sobre los ciudadanos, sobre las personas, sobre las empresas. De la mano con esta reestructuración del Estado, tiene que venir sin lugar a dudas un recorte y un ajuste y una eliminación también de trámites burocráticos, de procesos burocráticos que suelen estar asociados a las inversiones. Cuidado, se logra el efecto contrario, ¿no? Que si bien por un lado se recorta la grasa, se mantienen todos esos procesos burocráticos y todos esos trámites y entonces hay menos manos para atenderlos y entonces todo se traba y se complica. Entonces, sí que tiene que ser ordenado y creo que esa es la disposición que ha dado el presidente, porque si uno lee el decreto, no es que mañana o hoy día ya están 14 ministerios nada más y menos secretarías, no, esto tiene que pasar todo un proceso de aprobaciones, de estudios y, como te decía yo, incluso de cambios legales y constitucionales para poder lograrlo. Y claro, hay un componente humano sin duda, y es el hecho de que se quedan sin trabajo este aproximado de 5.000 funcionarios públicos. Eso tiene un componente humano que no es fácil resolverlo, dejarlos en la calle sin empleo es fuerte. Pero lo que ha ocurrido, Francisco, en el transcurso del tiempo, durante el paso de los distintos gobiernos, es que se han ido incorporando gran cantidad de personas a trabajar en el sector público. Se constituye un botín, digamos, para atenciones políticas, para correspondencias, me refiero a correspondencias políticas también, para compromisos, en fin, lo que sea. Y entonces vas metiendo una cantidad de gentes. Y el Estado, o lo público, no puede ser el gran empleador, porque, pucha, el rato que metes todo es complicadísimo. Y de lo que yo entiendo y de las cifras que se han difundido en este día particularmente, eso cuesta 9.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Son 300 millones de dólares al mes, Francisco. Mira, si bien la cifra que tú compartes es la cifra anual, y lo que tú citabas al inicio del factor humano, de todo eso, yo creo que toma relevancia considerar el factor humano si es que por A o B motivo hay la desvinculación de buenos funcionarios, de funcionarios de carrera, de funcionarios públicos que sí hacen su trabajo o que sí están comprometidos con lograr mejores resultados para la institución, que genuinamente están comprometidos con su servicio público y que genuinamente están buscando cómo mejorar, que sí los hay, conozco muchísimos personalmente, pero si es que esas personas, esos 5.000 funcionarios que son despedidos, son efectivamente personas que están asociados a casos de corrupción, que están asociados a indicadores de trabajo defectuosos o paupérrimos, digamos, que no hacen su trabajo y que no cumplen las tareas y que están dedicados más a ser factores de bloqueo o peor aún, instrumentos de otros partidos políticos que no es el del gobierno o de otras instituciones que más bien bloquean las iniciativas del gobierno actual. Entonces yo te digo, está más que merecido y está más que justificado que pasen, digamos, al desempleo si es que no están cumpliendo su trabajo. Entonces, me parece que lo que se tiene que asegurar el gobierno dentro de todo este proceso es que no se vayan a tomar decisiones quizás demasiado políticas al punto de que desvinculas o eliminas personas del sector público, de su trabajo público, eliminas partidas, tomando represalias quizás que no son el factor más adecuado. Si son las personas que no trabajan, los asociados a corrupción, los que bloquean toda la iniciativa, pues bien, que se vayan a sus casas, pero si son funcionarios públicos comprometidos y trabajadores, entonces debiera preservarse esa partida. Así que ese va a ser el desafío, lo que habrá que lograr y sobre todo cómo se logra desburocratizar efectivamente la actividad económica, porque donde pase
que por juntar eh, ministerios que ya por sí solos se han construido como monstruos por la burocracia y por la tramitomanía, y si se mantiene eso con menos gente y aún peor fusionados, entonces pudiera complicarse mucho más el asunto en lugar de mejorar. Claro, no hemos resuelto el problema, lo único que hemos hecho es que se concentre en menos gentes, pero también tenemos que ir a Correcto. hacer los trámites, sacar el papel, llevar el Así es. documento, en fin, y no se ha resuelto el tema de fondo. Ahora, claro, esta tendencia que se produjo durante el gobierno de Correa de la creación de ministerios, sí resultó inconveniente, creo yo, porque justamente lo que hizo es alentar a esto que ahora se está produciendo, que es el descontento de algunos sectores por lo que se ha tomado la decisión. Pero fíjate, se creó el Ministerio de Cultura, que en mi criterio no tenía sentido de que se cree ese ministerio porque había la Casa de la Cultura y se podía lograr eso incluso desde desde el propio Ministerio de Educación. Se creó el Ministerio de Deporte, el Ministerio del Ambiente, que podría haber alguna explicación o alguna justificación. Se creó el Ministerio de la Mujer. Se creó ese ministerio de la felicidad, de la inteligencia, no sé, que un momento dado, o sea, El sí, buen vivir. fueron creándose muchos ministerios, Francisco. Sí, mira, lo que pasa es que es la tendencia de quienes tienen un pensamiento político y de gobierno que se debe todo acaparar desde el Estado y es más, cooptar ciertas instituciones desde el Estado. Por ejemplo, para la izquierda es vital cooptar la cultura, ¿verdad? Apropiarse de la cultura, porque es a través de esos mecanismos y de la educación que empiezan a incidir en el pensamiento político de los ciudadanos, de la gente, ¿verdad? Entonces sí es, digamos, ese es un tema muy asociado al inclusive al pensamiento político en el caso que tú has mostrado. Otras cosas creo que tienen un poco más que ver con los nuevos tiempos que vivimos. Me parece que el Ministerio de Ambiente, en la coyuntura que vive el mundo actualmente, sí es necesario y se debió habérselo precautelado, ¿no? Y establecerlo más bien como un eje de una instancia de gobierno estratégico. Hoy en día, el Ministerio de Ambiente incluso permite acceder a recursos financieros en el mundo. Recordemos que el presidente Lazo, por ejemplo, hizo esta emisión, este cambio de deuda por protección ambiental. Y digamos, eso es posible gracias a que se tiene esta preponderancia y esta relevancia para el sector ambiental, ¿no? Entonces, sí creo yo que hay que considerar también los momentos históricos que se viven, los momentos coyunturales que se viven en la economía, el mundo, para tomar estas decisiones, ¿no? En el caso del Ministerio de Cultura, de Deporte, Educación, como tú muy bien lo sabes, siempre fueron uno solo. Y me parece que está correcto que sean uno solo, ¿verdad? Y es de aplaudir. Tratar de agregar la CENESID al Ministerio de Educación también me parece que es, digamos, ideal, siempre que se manejen adecuadamente las cosas. Y dentro de las experiencias del pasado que tú mencionabas, yo creo que hay una que es positiva y que pudiera tratar de repensársela para el esquema de reorganización que está teniendo el actual gobierno, y es este tema de los ministerios coordinadores, ¿no? Entonces, quizás lo que sí se debe pensar es, oye, tengamos educación, educación superior, deporte, cultura, se ha pensado a una especie de viceministerios, ¿verdad? Y tener un superministro de temas educativos, por decirlo así, ¿no? Pero sí es relevante quizás para no quitarle preponderancia y no quitarle el peso que tiene en sí mismo el deporte, la cultura, la educación superior, la educación curricular habitual, básica, para destacar su peso, yo creo que sí, el ministro entonces debe fungir más como un ministro coordinador de todas estas áreas, ¿no? Y ahí vamos cambiando el rol de lo que hoy en día es un ministro que se ocupa de una cartera o de un tema de Estado, y le vamos dando una visión o un comportamiento o unas atribuciones y competencias más estratégicas, ¿ves? Más de coordinar las actividades entre esos, entre comillas, viceministerios, porque se ha dispuesto la fusión del Ministerio de Energía con el Ministerio de Ambiente. Y tú dices, oye, esto puede sonar raro, puede sonar como que se pones a dos monstruos a chocarse allí, y puede sonar que quizás, dependiendo del perfil del ministro, se va a enfocar mucho en petróleo, mucho en electricidad, mucho en minas, mucho en ambiente. Entonces, ¿quién pones allí? Entonces, ahí yo te digo, quizás funcione la figura de un ministro coordinador en esa línea y teniendo viceministerios realmente independientes, con capacidad de gestión y empoderados para decidir muchos asuntos por sí solos. Porque si vamos a dejar que el viceministro de Ambiente o el viceministro de Electricidad o el de Minas decidan, dispongan cosas que tienen que decidir luego el ministro, vamos a complicar mucho estas cosas y se van a burocratizar aún más
estos ministerios que ya en sí mismos son grandes y que un ministro hoy en día de energía y que tiene petróleo, que tiene minas y que tiene electricidad no se abasta y no se alcanza a cubrirlo todo. Así que como para ponerlo en la discusión y una propuesta que construya, yo digo pensar en esta figura de ministros coordinadores y luego viceministros con mucha independencia y con mucha autonomía pudiera funcionar bastante. Vamos a terminar, Francisco, y yo creo que lo fundamental es esto que tú has señalado, que es la gestión, que lo que ocurre o produzca esta iniciativa, este planteamiento del presidente Daniel Noboa, tenga resultados en las personas, en la gente de la calle, y que la gestión sea adecuada. Entonces uno dice, estos ministerios, esto que se ha hecho, en fin, será bueno, será malo, vamos a ver con el tiempo, pero que sirva para atender a la población, porque el Estado, el sector público tiene ese rol, es un facilitador, es un Correcto. controlador también, un regulador, eso es evidente, pero por ejemplo, el tema vial, por decir simplemente el Ministerio de Transporte, las condiciones de las vías, de las carreteras, sí se han afectado notablemente y están en condiciones muy precarias. Lo lógico es que tengamos una gestión del Ministerio de Obras Públicas que permita recuperar las vías y que estén en buenas condiciones. Yo creo que incluso estas alianzas público-privadas, las concesiones, pueden concretarse en el país. La población está dispuesta a pagar, pero tener buenas carreteras. Entonces, la gestión, con eso estaríamos contentos o no de la decisión tomada ayer por el presidente, Francisco. Sin lugar a dudas, es una decisión en el camino correcto. Y sin lugar a dudas, tiene el potencial de ser muy beneficiosa, tanto para los ciudadanos como para las empresas, como para la gestión pública del gobierno. Todo va a depender de cómo se la efectivamente gestione, de cómo se la implemente, de cómo se la ejecute y si es que quienes van a estar encargados de esto van a dar todo el apoyo al presidente para que se cumpla. Porque una vez más, lo que ha dispuesto el presidente es iniciar todos los trámites, todas las gestiones de ley para poder concretar en esto. Pero tú sabes que una fusión de ministerios es realmente compleja, ¿verdad? Yo decía hace un poco que no sea una mera absorción, sino que en verdad un camino de eficiencia, de facilitación, de eliminación de trámites y que inclusive de reestructuración y de repensamiento de cómo se hacen las cosas en el Estado, y dentro de este repensamiento de cómo se hace las cosas desde el Estado está sin lugar a dudas lo que tú has mencionado, de incorporar la iniciativa privada a los proyectos de inversión públicos. Sin lugar a dudas es un camino urgente para el país. El Estado ecuatoriano no volverá a tener aquella época que quizás se añora o que se compara muchísimo de inversión pública desde el Estado multimillonaria, billonaria, de miles de millones de dólares. Eso no va a volver a pasar en el Ecuador porque no tiene los recursos. Tiene que necesariamente incorporar al sector privado y hay que trabajar en esa dirección. Perfecto, señor. Muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo y por haber compartido con nuestra audiencia los pensamientos, las reflexiones, los criterios en torno a este que es sin duda un momento fundamental en lo que tiene que ver con la estructura de gobierno, la estructura del Estado, de lo público. Esta decisión que fue anunciada ayer por el presidente de la República. Muchísimas gracias a Francisco Briones, que ha estado con nosotros y nos ha recibido en la ciudad de Guayaquil para este diálogo que se ha difundido a nivel nacional. Muchísimas gracias, Francisco. Un afectuoso saludo. Gracias a ti, Andrés. Un abrazo.